Buen día, mi nombre es Rosa Isabel Zagala Cervantes, del grupo 3Y. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial, modalidad semipresencial. Estamos en la materia de Estadística Inferencial 1 con el profesor Juan Morales. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios de nuestro proyecto. Estos ejercicios se hicieron en base a lo visto en la unidad 2. Vamos a hacer un total de 9 ejercicios que serían sacar datos de la medida central y de variación. Vamos a sacar unas gráficas de caja para comparar datos y vamos a resolver algunos ejercicios de probabilidad. Entonces vamos a empezar con el ejercicio 1. Nos dice, una empresa realizó un estudio de medición con blocks color dorado utilizados para bloquear lentes. A continuación se muestra el estudio de las 30 muestras medidas con micrómetro del grosor. Obtener la media, mediana, rango, la desviación estándar y la variancia de la muestra recolectada. Entonces, en la unidad anterior nos enfocamos en las cabinas de DLP, que dan los parámetros de flujo y temperatura, e hicimos varias gráficas de cada uno de ellos. Ahorita lo que se hizo es que tomamos unas medidas de unos blocks, son estas piezas metálicas que se utilizan para poder bloquear el lente que va en esta parte, y esta parte la sostiene la máquina porque tenemos un proceso semiautomatizado. Entonces, esta vez vamos a hablar de los blocks dorados. Son 30 mediciones que tenemos por acá. Ya las tenemos aquí capturadas en Minitab y vamos a sacar por los dos métodos lo que nos pide el ejemplo. Entonces, nos vamos a ir a estadísticas básicas, y vamos a sacar primero el resumen gráfico. Entonces, aquí vamos a seleccionar el micrómetro. ¿Por qué? Porque es lo que nos solicita el ejercicio. Es medir el grosor del lente. No vamos a enfocarnos ahorita en la altura. Y como referencia aquí están estas imágenes, que sería esta de aquí. Sería la medición que se hizo con el micrómetro del puro grosor del bloque. Entonces, damos el micrómetro y tenemos el nivel de confianza 95%, que es lo más usual, así lo vamos a dejar. Y aquí tenemos las mediciones. Entonces, como se puede ver, los datos no están bien distribuidos. Tenemos aquí el valor en menos 0.05, lo que nos indica que pues no están bien distribuidos los datos en la medida central, y también nos marca una kurtosis y una simetría pues bastante negativa también, y vemos que se amplía más en la cola derecha, y la cola izquierda pues todavía le falta poquito para cerrarse. Esos pues son datos adicionales que vimos en la unidad anterior. Ahorita pues tenemos los datos del mínimo, el máximo, el primer cuartil y el tercer cuartil, que como ya vimos en el video de los ejercicios, pues sería la mitad del mínimo a la mediana está el primer cuartil, y de la mediana al máximo tenemos el tercer cuartil. Aquí, como también vamos a ver lo que es las medidas de variación, tenemos el intervalo de confianza de 95%, o sea, significa que si tomamos un par de muestras, el 95% de esas muestras nos va a dar una desviación estándar entre 0.0508 y 0.0857. Entonces, vamos a tomar los valores que nos pide el ejercicio. Tenemos la media de 5.8640. 5.86. Y tenemos la desviación estándar de 0.0637.
Tenemos la varianza de 0.0041. Tenemos la mediana, que es 5.8835. Y pues como vimos también en los ejercicios, aquí no nos da el rango. Lo podemos calcular, pero vamos a utilizar la segunda forma para poder sacarlo. Entonces, vamos a irnos a estadísticas, estadísticas básicas, y esta vez vamos a mostrar los datos descriptivos. Pues la variable va a ser la misma. Y aquí nada más nos vamos a asegurar de que esté activo el rango, que es lo que vamos a ocupar. También podemos poner la moda, a ver cómo nos sale. Tenemos aquí la media, 5.8640 es la misma, la desviación estándar 0.0637, me parece que sí es la misma. Sí, la mediana 88.35. Nos da los mismos datos y aquí pues no seleccionamos lo que es la varianza. Tenemos el rango en 0.1960. Este va a ser nuestro rango. 0.1960. 960. Sería todo, la sesión estándar. Tenemos aquí el mínimo, el primer cuartil, el tercer cuartil y el máximo también. Entonces, ya tenemos los datos que nos pide el ejercicio. Vamos a irnos al ejercicio 2. Es igual, una empresa realizó un estudio de medición con blocks. Esta vez vamos a usar los blocks color negro utilizados para bloquear lentes. Nos muestra el estudio de las 30 muestras con medidas con micrómetro y nos pide que obtengamos la media, la mediana, el rango, la desviación estándar y la varianza de la muestra recolectada, que es el dosor. Entonces aquí tenemos la medición de los blocks negros, con estos de aquí. Si nos fijamos en el bloc negro, pues nos da un valor aproximado de 7.90 y tantos. Y aquí en el bloc dorado nos da 5.90. Entonces son valores diferentes. Vamos a ir a los blocs negros. Y nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas. Y vamos a ver primero el resumen gráfico para ver cómo se comportan los datos. Nivel de confianza lo vamos a dejar en 95%, igual que en el caso anterior. Y aquí, como vemos, al igual que el caso anterior, no están bien distribuidos los datos. Aquí tenemos igual el valor en menor a 0.005. También la asimetría de la kurtosis también está en negativo. Cuando está negativo, pues se va la cola hacia el lado derecho, ¿no? Que está abierta. El lado izquierdo, pues se va a notar un poquito más cerrado, pero pues aún así no alcanza a cerrarse. Tenemos que son 30 valores. Aquí nos da el mínimo, el máximo, primer cuartil, tercer cuartil y entre ellos va a estar la mediana, que es de 7.8815. Vamos a colocar aquí 7.88. La media 7.8807. Vamos a sacar la desviación estándar. Nos da aquí que es 0.0717.
y la varianza que es de 0.0051. Nada más nos falta el rango porque pues aquí no seleccionamos ni nos muestra el rango. Y aquí por último nada más vamos a revisar nuestra variación de intervalos de confianza en el 95% de las muestras futuras que se vayan a tomar. Nos dice que va a variar de 0.571 a 0.0964. Este fue el resumen gráfico. Ahora vamos a sacar los datos descriptivos. Ya tenemos el rango. Ahora sí vamos a poner la varianza porque en el anterior pues, no lo seleccioné. Para ver si nos coinciden todos los datos. Entonces, aquí tenemos la media 7.8807, me parece que es la misma. Mediana 8815, aquí está. La varianza 0.0051 y nos da igual. Desviación estándar, lo que este también lo da 0.017. Aquí está. Y tenemos el valor mínimo, el valor mínimo, el valor máximo, el primer cuartil, el tercer cuartil. Y aquí nos da el rango, que es el dato que nos faltaba, que es 0.2050. 0.2050. Entonces ya tenemos los datos que nos pide el ejercicio 2. Vamos con el ejercicio 3. Esta vez vamos a revisar los datos del bloque color rojo. Son igual, 30 muestras medidas con micrómetro. Y vamos a ver qué tanto nos diferencia del bloque negro y bloque dorado. Aquí tenemos ya los datos capturados en Excel. Nos da 6.80 aproximadamente. En el anterior pues ya teníamos 5 y 7, ahorita tenemos 6. Y pues los datos ya los tenemos aquí capturados en Minitab. Nos vamos a ir a los bloques color rojo. Estadísticas básicas. Y vamos a ver primero el resumen gráfico para comparar los datos contra los datos escritos. El nivel de confianza lo vamos a dejar igual. Y aquí ya tenemos los bloques rojos. A diferencia del bloque dorado y el bloque negro, tenemos que los valores tomados del bloque rojo tienen un poco más de forma. Aquí tenemos el valor en 0.80. No es muy alto. De hecho, aquí pues se cierra completamente la cola del lado derecho y la tenemos abierta de acá, así que la simetría nos va a dar un valor positivo y la cortosis también nos da un valor bastante alto. Tenemos el mínimo, el máximo, el primer cuartil, el tercer cuartil y la mediana que se va a ubicar justo en medio de ellos, que sería 6.7980. Y pues recordemos que la mediana va a ser el valor que se encuentra justo en medio de los datos ordenado de forma ya sea ascendente o descendente. La media pues va a ser la suma de todos los datos entre el total de los datos que nos da 6.8010, mejor conocido como el promedio. 6.8010. Vamos a sacar la desviación estándar. Aquí nos la da 0.0295. La varianza está aquí abajito, 0.0009. Y nos falta el rango, pero ese lo vamos a sacar mediante el otro método.
Aquí nada más para finalizar, vemos que el intervalo de confianza va a variar de 0.0235 a 0.0397. Entonces, eso sería todo en cuanto al resumen gráfico. Ahorita vamos a sacar los datos descriptivos. Los rojos, aquí tenemos la media de 6.8010, son 30 datos. 8010, ajá. Desviación estándar 0.0295, es la misma. Aquí está. Medianas 6.7980, es la misma. Tenemos el valor mínimo, el valor máximo y recordemos que al valor máximo la resta del valor mínimo va a ser el rango. El rango aquí tenemos que nos da 0.1380. Es nuestro rango. Y aquí tenemos la desviación estándar también, 0.0295. Y ya sería todo. La varianza también, 0.00087. Aquí nos da un valor diferente, nos había dado 0.090, pero si nos damos cuenta, aquí pues está redondeado. El 87 se redondeó a 9 y nos quedó en 0.009, pero igual es correcto, es el mismo dato. Y la desviación estándar C295, ya la habíamos checado. Entonces, con esto ya finalizamos el ejercicio número 3. Ahí pudimos ver la diferencia entre el grosor de los diferentes colores de block. Y vemos que el color rojo pues se mantienen los datos más estables que en el block dorado o en el block negro. ¿Esto qué quiere decir? No necesariamente significa que los blocks estén todos mal, a lo mejor se hicieron mal las mediciones. Tenemos también, son 30 mediciones en una sola ronda, pero pues va a depender de la persona que haya realizado las mediciones. Aquí vamos a pasar ahora al ejercicio 4. Utilice las mediciones de la altura en dos distintos puntos del bloque dorado para construir la eficacia de caja y comparar los dos conjuntos de datos. Aquí en nuestro Excel pues tenemos las referencias. La primera medición con vernier de la altura se hizo en esta zona que fue ubicada en las patitas o las pestañas que tiene el block. No es una medición muy exacta porque aquí pues dejamos todo este hueco y centramos la patita de aquí en las puntas del vernier y aquí pues apenas lo está alcanzando la punta. Así que no es una medición un poco inexacta porque pues puede variar bastante. La segunda medición es un poco más exacta. Este es un lado del block y este es el otro lado del block. El otro lado del block está completamente cerrado, por lo que sí deja que el block se asiente completamente en lo que es la punta o la parte plana de la punta del vernier. Entonces aquí vamos a tomar dos mediciones diferentes. Es la ronda 1 que corresponde a esta figura y la ronda 2 que corresponde a esta figura. Entonces, en ambas mediciones lo que se pretende medir es la altura, pero pues tenemos aquí la variación de la forma de la patita o de la pestaña del bloque. Entonces vamos a comparar esas dos mediciones, qué tanto nos va a variar de un lado del bloque a otro. Entonces nos vamos a ir a gráfica de caja y va a ser una
gráfica simple de dos variables. ¿Por qué? Porque tenemos dos mediciones. Vamos a darle en aceptar. Medición 1, medición 2. Y ahorita pues no le vamos a mover nada. No la vamos a poner detallada, eso lo vamos a hacer cuando terminemos. Entonces aquí tenemos los brocs dorados y la diferencia de las mediciones hechas del vernier 1 y del vernier 2, que serían las patitas separadas y la que está toda completa. Entonces tenemos aquí que el conjunto de datos de la segunda medición, que corresponde a esta figura, está mucho más compacto. Y aquí podemos ver estos puntos llamados outliers, que son valores atípicos, es decir, están fuera del rango que tiene la caja. Y vemos que uno de ellos nos da 19.40 y el otro 19.38. Entonces, a diferencia de lo que habíamos creído, nos varió mucho más con este tipo de medición que con esta que pensábamos que iba a ser más inexacta. Aquí tenemos los datos también, no están bien distribuidos. Aquí tenemos casi exactamente mitad y mitad, donde se supone que tiene que estar la mediana. Y aquí pues tenemos muchos valores de este lado. Si posicionamos el cursor, nos dice que tenemos un total de 30 datos. Nos da el primer cuartil, que es 19.45, el tercer cuartil, que es 19.48, y la mediana, pues que sería el valor entre ellos dos, de 19.47. Ahora nos vamos a la medición del vernier 2. Nos dice que tenemos el primer cuartil en el 19.44, es decir, la mitad del valor mínimo a la mediana en 19.45 y el tercer cuartil, que es de la mediana al valor máximo, la mitad, es 19.46. Entonces vemos aquí pues que nos varía un poco más en la segunda medición que en la primera. Ahora vamos a hacer la misma gráfica, pero la vamos a hacer más detallada. Y ahora vemos que aquí ya nos agarra todo el rango, agarra los valores atípicos, aunque estén fuera del rango que toma la caja, pues son todos los valores que selecciona. Aquí tenemos la primera caja que nos da valores mucho más altos y aquí vemos que los valores atípicos pues están muy fuera. Tenemos aquí la mediana de 19.47, acá de 19.45, al parecer no había tanta diferencia ahí. Aquí nos da el intervalo de confianza para la mediana. Aquí también nos damos a esta cajita mediana y nos da los primeros datos que nos daban las cajas sencillas, que era el primer cuartil, el tercer cuartil y la mediana, que es la caja de aquí, la mediana. Y nos vamos a la caja más grande. En la caja más grande ahora sí nos va a dar el valor mínimo, la mediana y el valor máximo. También nos da el rango, que es de 0.08, mínimo 19.42, máximo 19.50. Aquí nos vamos a la segunda medición. Nos da un valor mínimo de 19.38, una mediana de 19.45 y un valor máximo de 19.48. Aquí pues tenemos un rango mucho más pequeño, que es de 0.1. Entonces
Ah, no, es un rango más grande. Este es más pequeño, 0.08 y este es 0.1. Ahora ya terminamos de comparar los datos. Vamos a pasar al ejercicio número 5. Dice, utilice las mediciones de la altura de dos distintos puntos del bloque neto para construir gráficas de caja y comparar los dos conjuntos de datos. Entonces, ahora vamos a seleccionar, nos vamos a ir a gráfica. Antes de hacer la gráfica, vamos a comparar los valores. Aquí tenemos que la altura de los bloques dorados los tenemos en 21.40 y tantas. Y la altura, la altura de los bloques dorados es de 19.40 y tantas. Y los bloques negros los tenemos en 21. Entonces sí va variando la altura. La altura varía dependiendo del color del bloque, porque es el que utilizamos para bloquear el lente. Este se rellena de un líquido y dependiendo el color del bloque es la altura o el tamaño que le va a dar. Aquí tenemos que el bloque negro pues empieza a medir un total de 21. Vamos a generar la gráfica de cajas. Va a ser la misma, simple, de dos variables. Y aquí nada más vamos a deseleccionar los datos que habíamos seleccionado anteriormente porque no la vamos a hacer detallada, la vamos a hacer después. Y vamos a seleccionar los datos, las mediciones del vernier 1 contra las mediciones del vernier 2. Y aquí ya tenemos nuestra gráfica de cajas. Como se puede ver, a diferencia del anterior, aquí los datos del vernier número 2 están en un nivel más alto. Y al igual que el ejercicio anterior, siguen estando un poco más compactos. Estos del vernier 1 pues sigue estando un poco más diferente con la de la media, más desplazados. Y aquí no tenemos outliers, o sea, no tenemos valores atípicos o que se nos salgan de nuestro rango de medición. Eso pues recordemos que también puede variar tanto si la pieza estaba defectuosa o de la persona que haya realizado las mediciones. Aquí en la primera medición tenemos el primer cuartil de 21.4, la mediana de 21.43 y el tercer cuartil en 21.45. Estos son valores un poco más pequeños. Esto nos da valores más altos. Nos da que el primer cuartil está en 21.47, la mediana en 21.48 y el tercer cuartil en 21.5. Eso sería todo de la gráfica de caja sencilla. Ahora la vamos a hacer. Vamos a ver control. Ahora la vamos a hacer un poco más detallada. Aquí está la gráfica de caja detalladas. No varía tanto como la diferencia de estas dos, pero sí se desplaza más por la cantidad de los datos. Tenemos la mediana en 21.48 y aquí la mediana está en 21.43. No sé si es bastante diferencia porque tenemos una diferencia de 0.05. Si nos vamos a la caja más pequeña, nos da lo que es el intervalo de confianza para la mediana. Aquí también lo tenemos. En la caja mediana nos va a dar los datos de la gráfica simple como la sacamos, que es el primer cuartil, tercer cuartil y la mediana. Aquí igual. Y si nos vamos a la caja más grande, ahora sí nos va a dar los valores del mínimo, que es de 21.36 y el valor máximo de 21.48. El rango es de 0.12. Entonces aquí tenemos, como se puede ver, los datos sí son mucho más grandes. Aquí tenemos nuestro mínimo en 21.48
46 y el máximo está en 21.48. Aquí el mínimo es de 21.45, solo 0.03 abajo del máximo anterior, y el máximo nos da hasta 21.53 y el rango nos da de 0.08. Entonces es un poco menor y por eso también están un poco más compactos los datos. Eso sería todo de la gráfica detallada. Ahora vamos a ir al ejercicio número 6. Esta vez vamos a comparar los bloques de color rojo. Vamos a ver cómo se comportan los datos en esa medición. Nos vamos a ir a gráfica de caja. Va a ser una gráfica simple de dos variables. Vamos a deseleccionar los datos que habíamos seleccionado con anterioridad porque primero la vamos a sacar simple. Esto para ver cómo se desplaza ya en caso de que tenga outliers o valores atípicos fuera del rango. Aquí, esta se comportó muy diferente. Aquí tenemos que las mediciones del Vernier 1 todas siguen el mismo patrón. A simple vista, los datos del Vernier 1 se ven mucho más desplazados y los datos del Vernier 2 siempre se ven un poco más compactos. En los datos del Vernier 1 no tuvimos valor atípico en ninguna de los otros dos ejercicios. Y en el Vernier 2 sí tuvimos valores atípicos, a pesar de que se creía que la medición iba a ser más exacta porque tenía una mejor sujeción aquí, ¿no? Ya vimos que no es así, pero los datos sí son más compactos, son un poco más exactos. Y como se puede ver, la medición aquí nos da más alta. Porque estas mediciones se hicieron con el fin de detectar el desgaste. De hecho, aquí pusimos, fueron mediciones de blogs usados. Aquí teníamos mediciones que íbamos a comparar contra los blogs nuevos, pero eso no lo vamos a ver ahorita. Y el desgaste principal del blog se da en esta parte de aquí, que son estas pestañitas, porque el metal o el líquido que se incrusta es un metal líquido que se seca con la temperatura del aire, se endurece. Para retirarlo, se tienen que meter los blocks en agua caliente, por lo que se va desgastando el metal por los cambios de temperatura. Además, el plato o el nido donde se coloca este block está frío. Está totalmente frío, le entra el líquido caliente y en un tiempo de espera aproximado menor a 1 minuto se empieza a secar o a solidificar el metal líquido. Entonces, estos pues los van usando todo el día y obviamente se van desgastando. Aquí la parte que más se desgasta pues es la de las patitas. Y como podemos ver, si nos da una menor altura en comparación con el otro valor, el otro lado que sí está más sólido. Sin embargo, a pesar de eso, pues tenemos ahí cierta variación. Ahora sí vamos a continuar. Tenemos el primer cuartil en 20.33, la mediana en 20.38 y el tercer cuartil en 20.4325. Aquí está muy compacta. Tenemos el primer cuartil en 20.47, la mediana en 20.48. Si nos damos cuenta aquí, pues el valor entre el primer cuartil y la mediana es muy, muy pequeño. Y el tercer cuartil en 20.49. Entonces aquí tenemos 20.47, 48 y 49. Se llevan casi por 0.01 de variación. Y aquí pues si tenemos hasta de 33 a 38, pues tenemos 0.05 de variación. Ahora vamos a sacar los datos detallados para ver en lo que esperamos ver con la gráfica de cajas detallada es que esta se va a desplazar hasta este punto de acá.
los datos y así vamos a poner todo. Y vamos a ver cómo se desplaza la caja hasta el valor atípico que tenemos acá. El valor atípico nos dice que nos da 20.42. Aquí nos había dado el mínimo, que es el 20.42. La mediana de 20.48, que ya la vimos en la otra anterior, y el máximo de 20.51. Si nos vamos a la caja mediana, nos va a dar los datos que nos había dado anteriormente. Nos vamos a la cajita más pequeña y nos va a dar lo que es el intervalo de confianza para la mediana. Y aquí nos va a dar ya la mediana en sí de 20.48. Entonces, si vemos que los datos se desplazaron y vemos que las mediciones con el vernier 1 se desplazaron muchísimo más todavía. La mediana pues en 20.38, nos vamos a la caja pequeña, nos da el intervalo de confianza para la mediana. De ahí nos vamos a la caja mediana y que nos da los datos de la gráfica de cajas simples sin seleccionar nada más. Y aquí en la caja más grande pues ya nos da ahora sí el mínimo, que es de 20.28, el máximo de 20.47 y la mediana de 20.38. Aquí nos da un rango de 0.19 y aquí nos da un rango mucho más pequeño de 0.09, y es también por eso que los datos pues son un poco más compactos. ¿Sí? Entonces eso sería todo en cuanto a lo que es resumen gráfico, los datos descriptivos, la gráfica de cajas de modo simple y la gráfica de cajas en modo más detallado. La vamos a guardar y pues con esto resolvimos los ejercicios correspondientes a la gráfica de cajas. Ahora vamos a ver ejercicios relacionados con la probabilidad. El ejercicio número 7 nos dice: en la medición del glosor de 30 blocks color dorado, 15 blocks estaban dentro de tolerancias y los otros 15 se encontraban fuera. Aquí, porque pusimos 15 y 15, estos pues no son valores seleccionados al azar, son valores que tomamos aquí. Si nos vamos al ejercicio número 1 y tomamos la mediana, nos da, la media, perdón. Si tomamos la media, nos da que la media es de 5.86. La vamos a redondear a 5.86. Entonces, la tolerancia permisible usual para la altura de estos blocks es de 0.05 más menos. Entonces tenemos un rango de 5.91, bueno, de 5.81 a 5.91. Todos los blocks que tengan una medición entre estos dos valores son aceptables. Sin embargo, si salen de estos dos valores, como estos de acá, ya no son aceptables. Aquí pues ya seleccionamos los blocks color dorado que son aceptables. En cuanto al grosor, ahorita la altura pues no la vamos a tomar porque, como nos dimos cuenta, en las gráficas de cajas varían. Entonces una altura que puede ser aceptable aquí ya no va a ser aceptable acá, así que no es un valor en fijo que podamos tomar para una tolerancia. Vamos a tomar el grosor y aquí tenemos que nos da un total de 15 datos. Como son 30 datos, entonces la otra mitad va a ser de blocks defectuosos. Entonces nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar 3 blocks todos estén fuera de parámetros? Suponga que tomamos 3 blocks aleatoriamente y sin reemplazo, de manera que el primer y segundo bloque seleccionado no se reincorporen a la muestra. Entonces aquí, como vimos en los ejercicios de probabilidad, hablamos de eventos independientes, es decir, que nos salga un bloque dentro de parámetros no significa que el segundo va a salir dentro de parámetros, así como si tomamos
un block fuera de parámetros, no significa que el siguiente nos dé fuera también. Aquí pues tenemos una probabilidad básicamente de 50 y 50. Entonces vamos a sacar primero el primer block. De block defectuosos pues tenemos 15, al igual que los blocks buenos. Y esto lo vamos a dividir entre los 30 blocks totales. Como son eventos independientes, pues vamos a sacar el producto de las probabilidades. Y como nos dice el ejercicio que es sin reemplazo, ese block que tomamos, que suponemos que nos dio malo, no lo vamos a regresar a la muestra. Por lo que de los 15 blocks que estaban malos, ahora solo nos quedan 14. Y esos 14 los vamos a dividir entre el espacio muestral total. Como ya retiramos un block, nos van a quedar ahora 29. Eso es para el segundo block. Y ahora el último block, que también nos pide que esté fuera de parámetros. Ya nada más nos quedan 13. Lo vamos a poner aquí. Entre el espacio muestral, que ya cambió también porque nos reemplazamos, así que nos da 28. Entonces vamos a utilizar nuestra calculadora. Tenemos que para la primera de probabilidad son los 15 blocks defectuosos contra el valor total de los blocks medidos por la probabilidad del segundo block, es decir, ahora son 14 entre 29 porque ya retiramos uno. Y el último block, pues ya nada más nos quedan 13 blocks malos. Entre, retiramos uno, nos quedan 28. Y nos da que la probabilidad es de 0.1120, lo que es igual al 11.2%. Entonces la probabilidad de que al tomar 3 blocks todos salgan malos, pues es de 11.2%. Y como los blocks que están dentro de tolerancias tienen la misma cantidad, podemos suponer que la probabilidad de que todos los blocks que se vayan a tomar, los 3 blocks que vayamos a tomar, estén dentro de tolerancias, va a ser igual a una probabilidad de 11.2% porque pues vamos a seguir la misma secuencia. Y ahí nos vamos a pasar al ejercicio número 8. Nos dice, en la medición del grosor de 30 blocks color negro, 7 blocks estaban dentro de tolerancias y los otros 23 se encontraban fuera. Aquí, al igual que el ejercicio anterior, no son datos tomados al azar, son datos basados en el resultado que nos dio el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, que fue las medidas de tendencia central del bloque color negro, tomamos el grosor, la medición del micrómetro del grosor, para que coincida con los datos de aquí, porque los datos de la altura pues no eran confiables. Entonces tenemos que la media es de 7.88. Lo vamos a redondear. El 0.7 no lo vamos a tomar en cuenta. Y aquí en Excel ya tenemos el más 0.05 y menos 0.05, que es nuestra tolerancia. Entonces tenemos un rango de 7.83 a 7.93, que son los blocks de aquí. Como vemos es menor cantidad que el ejercicio anterior. Aquí solo pasaron 7 blocks. La mayoría eran blocks defectuosos o fuera de tolerancia. Recordemos que se hizo medición de blocks usados, por lo que pues era de esperarse que no todos estuvieran en buenas condiciones. Entonces nos vamos a regresar al ejercicio número 8. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar 3 blocks todos estén dentro de parámetros? Supongo que tomamos 3 blocks aleatoriamente y los reemplazamos.
de manera que el primer y segundo bloque seleccionados se reincorporen a la muestra. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, ahora lo vamos a hacer con reemplazo, que quiere decir que cada bloque que tomemos lo vamos a regresar al mismo bin o a la cajita de donde imaginariamente estamos tomando los bloques, ¿no? Entonces, al igual que el ejercicio anterior, son eventos independientes, que quiere decir que el resultado de uno no va a afectar a la probabilidad del otro, es decir, que si yo tomo un bloque y me sale fuera de tolerancia, no significa que el siguiente bloque también me va a salir fuera, puede que salga bueno, pero el ejercicio nos está pidiendo que todos estén dentro de parámetros. Entonces, antes de resolverlo, pues podemos suponer que nos va a dar una probabilidad baja, porque nada más tenemos 7 bloques dentro de tolerancias. Entonces, aquí tenemos que para sacar el primer bloque, van a ser los 7 bloques que tenemos buenos entre los 30. Y eso lo vamos a multiplicar por la probabilidad del segundo bloque, que van a ser igual 7. ¿Por qué? Porque lo estamos regresando al bin o al espacio muestral, no lo estamos retirando. Y el total del espacio muestral pues va a ser el mismo. Y al momento de tomar el tercer bloque, como estamos regresando, o sea, estamos haciendo el método de reemplazo, nos va a dar la misma probabilidad. Okay, entonces vamos a utilizar nuestra calculadora y vamos a comprobar que la probabilidad de que todos salgan buenos pues va a ser muy baja porque nada más tenemos 7 bloques buenos. Entonces aquí tenemos que la probabilidad es de 0.0127, que quiere decir que la probabilidad es de 1.27%. Entonces nos dio una probabilidad extremadamente baja porque pues la cantidad de bloques que estaban buenos eran menos de la mitad. Okay. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 9, que sería el último ejercicio de nuestro proyecto. Nos dice en la medición del grosor de 30 bloques color dorado, 29 bloques estaban dentro de tolerancias y solo uno se encontraba fuera. Aquí, al igual que los anteriores, nos basamos en los valores que nos dio el ejercicio número 3. Nos dice que la mediana es de 6.80. Lo vamos a redondear, no vamos a tomar el 0010, no lo vamos a tomar en cuenta. Y aquí tenemos los datos de los bloques de color rojo. Entonces, nuestra media, es de 6.80. Menos 5, pues es menos 0.05, es 6.75. Aquí nuestro valor mínimo, bueno, aquí ya están ordenados en forma ascendente y descendente. No lo expliqué en los anteriores, pero pues ya están ordenados en forma ascendente para identificar mejor el rango. Entonces, aquí el valor mínimo lo tenemos en 6.76, que fue la medición más pequeña que nos dio con el micrómetro. Y no tenemos un 6.75. Si hubiera un valor en 6.75, todavía estaría aceptable. Hasta un 6.74 es cuando tendríamos que rechazar un bloque, porque nos da el más abajo de la tolerancia. Y aquí el valor máximo es de 6.90.
De 80 más 0.05 nos da 85, así que este 6.90 es el único bloque que nos salió fuera de tolerancia. Entonces, ya no lo vamos a ocupar. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar 3 blocks, el primero y el segundo se encuentren dentro de tolerancia, pero el tercero fuera? Entonces, suponga que tomamos 3 blocks aleatoriamente y sin reemplazo, de manera que el primer y segundo block seleccionado no se reincorporen a la muestra. Entonces, siguiendo lo que nos dice el ejercicio, va a ser igual que los casos anteriores, son eventos totalmente independientes. ¿Por qué? Porque no es una probabilidad fija, no podemos decir que porque nos salga un block bueno, el siguiente también va a estar bueno, o si nos sale uno malo, el siguiente no necesariamente tiene que estar mal. Entonces, ahorita nos dice que el primer y segundo block tienen que estar dentro de tolerancia, por lo que vamos a tomar el valor de los blocks buenos. Son 29. Entonces, 29 sobre 30. Y esto lo vamos a multiplicar por la probabilidad de al tomar el segundo block. El segundo block nos pide que también esté dentro de tolerancia, pero a diferencia del ejercicio anterior, no vamos a estar reemplazando los blocks. Lo que quiere decir que de esos 29 blocks que teníamos buenos, ahora solo tenemos 28. Y nuestro total del espacio muestral se redujo de 30 a 29 blocks. Y por último, nos pide el ejercicio que el tercer block se encuentre fuera de tolerancia. Como sabemos, solo tenemos un block que nos dio fuera de tolerancia y ese lo vamos a dividir entre el total del espacio muestral. Como no reemplazamos el anterior, se va a reducir a 28. Y ahora vamos a utilizar nuestra calculadora. Nos dice que tenemos el primer block bueno por la probabilidad de que el segundo block también esté bueno, que son 28, menos 1, pues nos da 29. Y nos pide que el último block, o sea, el tercer bloque que tomemos, ¿cuál es la probabilidad de que nos salga mal? Sabemos que nada más tenemos 1 y el espacio muestral ya se redujo a 28. Entonces aquí nos da 0.03, lo que significa que la probabilidad de que al tomar 3 blocks los 2 primeros salgan buenos y el último en tomar no salga malo es de 3.33%. Entonces, como se puede ver, es una probabilidad bastante baja porque solo tenemos un bloque bueno, pero a diferencia del ejercicio anterior, donde teníamos 7 blocks dentro de tolerancias, pues la probabilidad fue bastante baja porque estábamos también utilizando el método de reemplazo. Entonces, con esto terminamos los ejercicios para el proyecto, que es aplicar los conocimientos aprendidos en la unidad 2 en nuestra área laboral. Esta vez lo enfoqué en un área diferente o en una operación estación diferente y eso sería todo por mi parte.